Bienvenidos al mundo bizarro de Gato Bizarro. Mientras Marvel creaba exitosamente sus producciones de películas en live action, DC se convertía en el rey de las animaciones sacadas directamente en DVD y Blu-ray. Y por fin DC se ha dado cuenta que existe un mercado para personajes menores o personajes secundarios después de haber hecho películas de la Liga de la Justicia, Superman y Batman una y otra vez. Refresquemos un poco nuestros cerebros con El Trono de Atlantis. En esta película se nos muestra el origen de Aquaman, no ese Aquaman, mucho menos ese Aquaman, tampoco ese Aquaman, aunque su historia y desarrollo es mucho más interesante que el Arthur Curry que veremos a continuación. Estamos hablando del personaje Aquaman, recreado por Geoff Johns para el cómic The New 52. Se nos cuenta quién es Arthur Curry y cuál es su camino para convertirse en el rey de los mares, el rey de Atlantis, y también cómo se convierte en un miembro activo de la Liga de la Justicia. Throne of Atlantis es la continuación directa de Justice League War, basada en la formación de la Liga de la Justicia que se cuenta en los Nuevos 52. Este cómic es pésimo. Cambiaron la personalidad de los personajes y su desarrollo e historia son malísimos. Una cosa es innovar con los personajes y otra muy distinta es cambiar sus características básicas que los convierten en símbolos a seguir. Les doy un ejemplo rápido. Superman, el primer superhéroe del mundo, se caracteriza por ser una humilde persona que crece en una granja y por ende entiende los problemas mundanos de la gente común, nuestros problemas. Sus ideales son la justicia y protección de todas las personas del mundo, desde el más humilde hasta el más adinerado, desde el rescate de un gatito encima de un árbol hasta cualquier gobierno que le solicite ayuda. Todo niño que vea este símbolo sabe que Superman es la representación de todo lo bueno del mundo libre. ¿Qué sucede en The New 52? Superman es una mierda de personaje que no se parece nada al Superman que queremos y respetamos. Siempre está flotando, mostrándonos en todo momento que es superior a cualquier ser de la Tierra. ¿Dónde está ese Superman humilde? Que incluso tiene un cómic donde viaja por Estados Unidos intentando reconectarse con su lado humano. Sus pocas líneas son para coquetear con la Mujer Maravilla, y para lo único que sirven estas dos películas son sus puños y su visión de calor. Este cambio de personalidad se aplica a la mayoría de los miembros de la Liga de la Justicia. La Mujer Maravilla es un hombre bárbaro disfrazado de mujer, cuando supuestamente es la princesa de las Amazonas que viene a negociar la paz con los humanos. Hal Jordan, Linterna Verde, es un hueón ahueonao. Es un tarado que no sabe ni dónde está parado. Billy Batson, Shazam, es un ladrón y un mentiroso, indigno de llevar el manto de Shazam. Y Batman, quizá alguno de ustedes se acuerda de MacGyver, alguno de ustedes, sí, que era capaz de con un chicle realizar una bomba. Eso es Batman en esta película. Él es capaz de solucionar cualquier problema por su propia cuenta. Si en cualquier película DC solo existiese como protagonista principal Batman, Batman tendría el poder de Superman, el anillo de Linterna Verde, sería tan fuerte como una amazona, capaz que le hagan el mismo cuerpo, y podría leerte la mente como Jones el marciano, porque él es capaz de hacer todo y hacerlo todo bien. El weón con un teaser revive gente. Los únicos personajes bien tratados en esta película, al igual que en el cómic The New 52, son Flash, quien siempre es y será un Flash divertido y agradable de ver y seguir, gracias por eso. Cyborg y su constante lucha psicológica entre ser un humano y una máquina, gracias por contar un buen origen y una buena explicación a su cuerpo metálico. Y Aquaman, el personaje principal de El Trono de Atlantis. Y para ser honesto, si la película se llamase Aquaman, Trono de Atlantis, y la Liga de la Justicia no apareciese en toda la película, sería casi lo mismo. Obviamente vende mucho más el nombre Justice League que el nombre Aquaman en la portada de un Blu-ray o un DVD. La película comienza con Arthur Curry en un bar, solo, barbudo y amargado por la muerte de su padre. ¿Le recuerda a alguien? Una conspiración entre Orm, el amo de los océanos, y Black Manta, un villano ya clásico de DC, quienes intentan llevar a Atlantis hacia una guerra en contra de los seres humanos. La reina de Atlantis, en su intento de asegurar la paz a su pueblo, invoca a Arthur, su hijo medio humano, medio atlante, para que se convierta en el vínculo entre estas dos especies.
¿Les recuerda la historia de alguna otra película? Ya me desahogué de esa basura asquerosa de los nuevos 52. Repasemos los puntos buenos de la película. Animación, excelente. Dibujo, excelente. Música, no tiene temas memorables, pero bastante decente. El ritmo de la historia es bueno, pero apresurado al final de la película. La Liga de la Justicia es un adorno y el personaje con más minutos en pantalla es Orm, quien con Black Manta generan un drama de poder, como si fuese una obra estilo Hamlet de Shakespeare. La película tiene acción de la buena, ojalá Michael Bay aprendiese de las explosiones bien tratadas durante las escenas de acción. En líneas generales, la película es bastante buena, el origen de Aquaman es bastante decente, pero decepciona que la Liga de la Justicia sea un adorno, no exista, esté de más simplemente en la película. Y se presenta solo como un grupo de personajes con superpoderes sin desarrollo de sus personalidades de ninguna forma. Ojalá que las siguientes películas no tengan este mismo problema que ya vimos en Man of Steel, ni en esa abominación llamada The New 52. Yo los veo en el siguiente capítulo de Gato Bizarro. Suscríbanse a mi canal y denle like al video. Ya. Y esa weá me tiene que llegar, concheto. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. Eso me ayudaría mucho para seguir produciendo videos de este tipo.